Hola chicos, muy buenos días a todos. Estamos acá en nuestra siguiente sesión con el tema de funciones. El día de hoy vamos a estar trabajando, implementando una función con relación a lo que es el tema de triángulos. Así es de que nos acompaña nuestro compañero Ángel Galeano para darnos la explicación a esta solución. Así es de que adelante Ángel. Gracias, profe. Buenos días. Vamos a comenzar con el problema 4, la cual dice que hay que crear una función llamada es triángulo que devuelva un valor booleano. True si es efectivamente un triángulo o false si no es un triángulo. A partir de la longitud de sus lados y la desigualdad triangular. Entonces, tenemos la parte del código donde creamos la función que nos estaban solicitando, la cual es triángulo con sus tres pues, parámetros. La desigualdad triangular, pues, es que dos lados sean, pues la suma de los dos lados sea mayor a un tercer lado. Entonces, aquí tenemos las tres diferentes comparaciones para los tres lados en sí del triángulo. Eh, Tenemos un if, la cual están las tres, la condición de las tres comparaciones. Acá está que A más B, o sea, el lado uno o lado 2 sea mayor a lado 3 en este caso, como lo queramos llamar, y B más C es mayor a y A más C es mayor a B. Entonces aquí vamos a retornar el valor verdadero, en este caso, si en dado caso se llega a cumplir la condición del if, y si no, pues va a ser va a retornar un dato falso, ¿verdad? Bueno, el resultado falso. Vamos al inicio del programa, la cual creamos pues, tres variables de tipo flotante o de punto flotante, en la cual vamos a pedir o solicitar los valores de los lados de los triángulos para poder verificarlo tal como les decía con la desigualdad triangular. Y luego de pedir los tres datos, vamos a evaluar con un if si es triángulo o no, tal como nos está pidiendo el problema. Entonces, hacemos llamada a la función en la condición del if, que si llamamos a la función es triángulo, con sus tres parámetros, las cuales son los que acabamos de asignar acá, y vamos a sacar el mensaje que si es un triángulo, si es un triángulo, ¿no? Y vamos a, pues, concatenarle la función, que es triángulo y sus tres lados, ¿verdad? En dado caso de que no se cumpla, pues no va a ser un triángulo. Entonces, vamos a la corrida. Entonces dice ingresa el valor uno. Vamos a poner que, pues nos salga un valor que si es un triángulo. Entonces vamos a poner que es 10 10 y 5. Entonces decimos que es un triángulo, que es verdadero, tal como lo hicimos con el valor booleano. Entonces es un triángulo. Vamos a probar con uno que sea falso. Entonces tomamos el valor del lado uno 5. Ay, perdón. El primer lado, el valor del triángulo es 5, el segundo es 5 y el otro que sea 15. Entonces aquí dice que no es un triángulo, ya que por la desigualdad que le estaba comentando anteriormente, que si los dos lados sumando, en este caso hagamos la prueba con A más B mayor a C, si primero A es 5, B es 5 y el lado 3 es 15, entonces no se va a cumplir, tal como A más B es 10, o sea, A más B 5 más 5 son 10, entonces no es mayor a 15, ¿verdad? Entonces, por eso que nos tira que no es un triángulo. Entonces, tenemos ya la solución de lo que nos presentaban del problema 4, el cual cumplimos los valores booleanos si era o no era, y tal con sus longitudes de sus lados y la desigualdad triangular. Vamos con el problema 5, la cual nos pide que creemos una función de tipo triángulo que indique qué tipo de triángulo es. Aquí se cometió un error, ya que serían solamente equiláteros. Rectángulo no entra en los demás triángulos con el escaleno y el isósceles, ya que el rectángulo hay que pues calcularlo por sus ángulos y acá estamos los otros dos que es escaleno y isósceles, los calculamos por sus lados. Entonces aquí tendría que ser equilátero, ahí se cometió el error, voy a tacharlo, vamos a poner que era equilátero. A partir de las longitudes de sus lados y seguido validar que efectivamente se trata de un triángulo. Entonces vamos a hacer, ya tenemos la solución del tipo de triángulo. Aquí se llamó una función, tal como las funciones dicen que podemos utilizar las funciones en un programa que estamos haciendo y lo podemos volver a reutilizar en un siguiente programa, en los programas que nosotros queramos, ¿verdad? Entonces aquí está la función que creamos en el anterior programa, donde
la función es triángulo, va para evaluar, ¿verdad? Si es triángulo o no. Y la otra función va a ser la para que vamos a evaluar de tipo de triángulo. Aquí en el tipo de triángulo también le asignamos los tres pues, parámetros que A, B y C. Entonces aquí ya comenzamos con la parte de la condición, la parte de las comparaciones, ¿verdad? Entonces vamos a, en la línea 12 dice que si A es igual a B y B es igual a C, entonces va a retornar un valor equilátero. La cual esto es correcto porque si sabemos que un triángulo equilátero, pues los tres lados son iguales, entonces por eso que aquí está la comparación, A es igual a B y B es igual a C. Del lado caso que se ingresen otros datos, va a decir que si no, sí, el A va a ser diferente a B y B va a ser diferente a C, ya que va a retornar un valor, perdón, un mensaje que es escaleno, ya que el triángulo escaleno tiene todos sus lados diferentes, entonces por eso este operador acá, que va a ser diferente a la comparación que estamos haciendo, entonces vamos a mostrar que es un triángulo escaleno. Y de lo contrario, que no se lleguen a cumplir estos dos pues, cálculos que estamos haciendo para el triángulo o las condiciones, va a mostrar un else, si no se cumplen las anteriores, va a retornar que es un triángulo isósceles. El triángulo isósceles es para cuando dos lados son iguales y uno es distinto. Entonces, vamos a la parte del programa, al inicio. También creamos tres variables para el ingreso de los valores de los lados. El lado uno es de tipo flotante también, el lado 2 también y el lado 3 también. Entonces, aquí hacemos otra vez hacemos otro if donde vamos a llamar la variable es triángulo. Aquí vamos a evaluar si es un triángulo o no. Le hacemos su llamado. Entonces, aquí está es triángulo, lado uno, lado 2, lado 3 con sus parámetros que acabamos de asignar acá. Y vamos a mostrar vamos a mostrar dos mensajes si eso se llega a cumplir, que es un triángulo válido. Y si el triángulo si el triángulo es válido, va a mostrar que el triángulo es según los datos que nosotros pues ingresemos. De lo contrario, va a mostrar que no es un triángulo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la corrida. Ingresa el valor del lado uno, vamos a ingresar que es 5. 5, vamos a hacer que sea equilátero. Entonces vamos a agregar sus tres valores iguales para que sea equilátero. Entonces dice que es un triángulo válido. La parte del if que estamos haciendo aquí. Entonces nos muestra que sí está llevando a cabo para evaluar si el triángulo es válido o no. Entonces aquí nos muestra que es válido y el triángulo es equilátero, ¿verdad? Entonces sí se llegó a cumplir esta condición de acá. Vamos a hacer que sea un triángulo eh, eh, escaleno, vamos a ver. Entonces sería acá, el escaleno sabemos que todos sus lados son diferentes, entonces vamos a agregar que sea un 2 un 4 y un 6. Entonces dice que no es un triángulo. ¿Por qué no es un triángulo? Si sabemos que 4 más 2 son 6, entonces con la desigualdad que estábamos haciendo, sería pues 4 más 2 6 y el lado 3 sería 6 mayor a 6 no, entonces serían iguales, ¿verdad? Entonces sale que no es un triángulo. Vamos a hacerlo con uno que sí sea, vamos a ver, Romul. Ahí está. Vamos a probar con 8, 9 y 10. Entonces ahí está, el triángulo es válido, sí es válido. Y el triángulo nos dice que es escaleno. En escalenos los tres lados son diferentes. Y se llevó a cabo la desigualdad y ahora sí, como 8 más 9 es mayor a 10, entonces sí se cumple, ¿verdad? Entonces sí es un triángulo válido. Y el triángulo es escaleno. Vamos con el isósceles. El isósceles estaría acá. Vamos a poner pues tres valores. El isósceles lleva dos lados iguales y uno diferente. Entonces vamos con los dos lados iguales. Vamos a poner que sea 10, 10 y aquí que sea un lado diferente 5. Entonces es un triángulo válido, por lo que le comentaba de la desigualdad triangular, y el triángulo dice que es isósceles. Entonces ya tenemos también la solución de la parte del problema 5. Ya cumplimos todo con lo que nos indicaba, la parte de la longitud de sus lados y que validáramos si efectivamente se trataba de un triángulo, al cual evaluamos. Y pues solo sería eso. Muchas gracias por su atención. Excelente, excelente el aporte, Ángel. Muchas gracias. Profe, ¿Qué una duda, manda? disculpe. ¿Por Cuéntame. qué ahora ya no estamos usando en el inicio? ¿Por qué ahora ya no synth y se usó el float?
¿Por qué son float y no son int? ¿Esa es la pregunta? Sí, profe, disculpe. Sí, no hay problema. Lo que sucede es que recuérdate que la única diferencia entre int y float es que float te permite meter valores con decimales, ¿verdad? Float es punto flotante, te permite meter valores con decimales, si ese fuera el caso. Hagamos una ejecución, Ángel, por favor. Sí, profe, con gusto. Gracias. Ingresemos ahí un par de longitudes que llevan punto decimal. Entonces, esto es lo que te está permitiendo el caso float, ¿verdad? Recuérdate que una longitud puede tener decimales, ¿no? Como está ahí. Una de las ventajas que tiene Python es que sus datos son dinámicos. Sus datos son dinámicos, entonces se adaptan a lo que estás ingresando. Por ejemplo, detengámonos ahí, Ángel, un momento y sustituyamos la palabra float en los ingresos por int, ¿verdad? Vamos a sustituir acá por int. Entonces, una ventaja, digamos, que Python te ofrece en este caso es de que yo cambié el tipo de dato acá y ya no tengo que ir a cambiar la función porque la función es dinámica, ¿verdad? Se adapta automáticamente al nuevo tipo que está entrando. Corrámosla ahí, Ángel, gracias. ¿Verdad? Entonces ahora ingresamos datos enteros y ahí está la demostración. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si ahora que lo tenemos con entradas para tipo int, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros le hacemos entradas con tipo float? Corrámoslo de nuevo, Ángel, y tratemos de colocarle decimales esta vez. Ahí estamos. Entonces, lo pasamos a float precisamente para esto. No sé si con esto queda resuelta tu pregunta, ¿verdad? Lo pasamos a float para evitar que te suceda esto. Por supuesto, hay otra técnica. Hay otra técnica que se llama control de excepciones, que la vamos a platicar más adelante en otro video, donde puedes evitar que el programa se detenga por un error como este, digamos, un error de tipo de dato. Pero una de las ventajas que te decía que Python tiene en este caso es que independientemente de cómo están entrando los datos, que estén entrando como int o como float, la función, ya se dieron cuenta Ángel y todo el grupo, que del lado de la función no se mencionó tipos, ¿verdad? En el lado de la función, en las funciones no se mencionaron tipos en ningún momento. En el lado de las funciones solo se está mencionando la funcionalidad, ¿verdad? Independientemente de si reciba enteros o si reciba float, la función sigue funcionando, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con la respuesta del joven que nos acompaña. ¿Qué nos puede decir Ángel entonces acerca de las funciones? ¿Qué son las funciones? Las funciones, lo que nos ayuda en sí es pues reducir la parte del código, no hacerlo tan extensa. También nos sirve para entender más lo que estamos haciendo, ya que es un poquito más corto el código, pero más entendible, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? De que nos, pues, reutiliza bastante, podemos reutilizar también el código en distintos programas, ¿verdad? Ya no sea solamente en este, sino que podemos implementarlo en otros. eh, y eso, ¿verdad? Es la reducción de líneas también, que es bastante factible, y el tiempo, ¿verdad? El tiempo nos podemos ahorrar bastante tiempo haciendo funciones y no haciendo un programa así completo que el inicio y al comenzar a agregar las condiciones ahí, un montón de cosas, sino que es bastante pues factible utilizar funciones para este tipo de programas, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Ángel. De hecho, las funciones vienen de un modelo de programación que se llama programación modular, que lo que busca o pretende es dividir la solución de un problema, ¿verdad? Un problema mayor, dividirlo en partes, ¿verdad? Cuando se nos presenta un problema para resolver, lo dividimos en diferentes partes de tal manera que podamos enfocarnos en pequeñas partes del problema. Por ejemplo, acá en este caso podemos ver, ahí cabal con lo que tenemos en pantalla, cómo primero se verifica, ¿verdad? Primero se verifica que se trata efectivamente de un triángulo para posteriormente determinar qué tipo de triángulo es, ¿verdad? No haría mucho sentido, por ejemplo, que tratemos de determinar qué tipo de triángulo es cuando probablemente se trate de algo que no es un triángulo. Entonces, en el momento que nosotros dividimos acá el problema, ¿verdad? Los segmentamos, checamos, ¿es un triángulo o no lo es? Una vez verificado que efectivamente es un triángulo, entonces ya podemos venir y verificamos cuál es su tipo. Y esa es la idea,
¿verdad? La idea es poder dividir un problema mayor en pequeñas partes, en pequeños segmentos de código, que es algo que le llamamos funciones. Y eso también nos permite generar código reutilizable, como bien lo mencionó, tener el programa mucho más fácil de depurar, ¿verdad? Ya en programación en serio son cientos de miles de líneas de código. Entonces, si el código fuera lineal, sería mucho más complejo de poder darle mantenimiento, de poder comprender qué es lo que cada porción de código hace. Entonces, al hacer funciones, si hay algún problema en nuestro código, podemos ir específicamente a esa porción de código y corregir ahí. ¿Verdad? Las funciones nos van a permitir hacer código reutilizable, que sea mucho más fácil de hacer mantenimiento a nuestros programas, poderlo reutilizar, haciendo de esa manera mucho más eficiente el trabajo del programador. Entonces, fue un gusto saludarlos. Gracias a todos por su participación y nos vemos en el próximo video en la siguiente clase. Saludos a todos, chicos. Gracias por su apoyo, Ángel, y nos vemos hasta la próxima.